Aquí está mi vida. Hoy siento lágrimas brotar de este sucio corazón. Aquí estoy como una oveja perdida. Oh buen pastor, mi alma en ti quiere hoy reposar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí estás. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Te busco en el cielo, te busco en el mar. Quiero sentirte en este viento que roza mi alma y mi piel. Por valles oscuros, anduvo mi ser. Enséñame, oh buen maestro, tu camino a encontrar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo, sin salida. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí estás. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo, sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado que tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas que sintonizan radioangelus.org, la voz de Dios aquí en la tierra. Es un gusto para mí que estemos nuevamente en sintonía, que nos volvamos a conectar, queridos hermanos, a través de esta señal de radioangelus.org. Gracias por estar siempre atentos a la palabra del Señor.
Un saludo a mis hermanos y a mis hermanas que se conectan, que se están conectando. Un saludo a la hermana Rosa María. Un saludo al hermano José. Un saludo a todos aquellos amigos y amigas que juntos reflexionamos esta palabra de Dios y que oran por mí y yo por ellos. El tema que vamos a tratar esta noche se titula Caminemos juntos por el desierto. El tema del jueves pasado, que se titulaba Cuando Dios te lleva a un desierto, aprendimos que Dios en su desierto espiritual solo nos lleva ahí para hacernos su midbar, que es conducir y apacentar su rebaño. En el desierto el pastor sabe dónde hay agua, dónde hay pasto que comer, dónde hay sombra, dónde se pueden acobijar del frío. El pastor sabe cómo manejarse en el desierto porque sabe apacentar y conducir a sus ovejas. Por eso también iniciamos este tema con uno de los versículos que leíamos el jueves pasado en Deuteronomio capítulo 8, versículo 13. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Nadie la conocía, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Palabra de Dios. Aun cuando llevamos tiempo de estar caminando tomados de la mano del Señor Jesús, es probable que aún así sigamos experimentando periodos difíciles en este andar y venir de la vida cristiana, que comúnmente nosotros identificamos como desiertos. Desiertos son aquellas etapas en nuestra vida en las que dan fruto algunas situaciones imprevistas. Somos golpeados por situaciones incómodas, en la que nuestra fe es probada a fondo. Y tal vez en esa prueba, en esa angustia, en ese sufrir, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de creer en Dios, dejamos de asistir a misa, dejamos de ir a las comunidades. Cuando más pruebas tenemos es cuando nos queremos alejar de Dios, en vez de acercarnos a Dios, que Él sabe apacentar y conducir a sus ovejas en el desierto. Nosotros nos queremos alejar. Por eso, aun cuando se presente, queridos hermanos, el desánimo, los agobios, aun cuando dejemos de congregarnos en nuestros grupos, aun cuando perdamos la pasión espiritual de sentirnos en un grupo para orar, hay que hacernos esta pregunta. ¿Se ha sentido usted o me he sentido yo en esos momentos difíciles con deseos de irme? ¿Con deseos de tirar la toalla? ¿Con deseos de romper toda alianza que tenía, todo compromiso que había tenido? Si su respuesta fue sí, tenemos que compartir algunos textos bíblicos que nos pueden ser útiles a nosotros para no perder la fe. La Biblia cuenta la siguiente historia con la que dejamos de ver un tipo de realidad en esos momentos difíciles y de actitudes que Dios obra, que hay un milagro, pero viene la prueba y perdemos la fe. Vamos a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 16 al 46, y dice así: Obadias fue pues a ver a Ahab
para transmitirle la noticia. Ahab fue al encuentro de Elías. En cuanto Ahab divisó a Elías, le dijo: aquí está el causante de la desgracia de Israel. Elías respondió: no soy yo el causante de la desgracia de Israel, sino tú y tu casa y la de tu padre, porque han abandonado los mandamientos de Yahvé y se han vuelto a los de Baal. Anda pues a reunir a Israel, que vengan conmigo al monte Carmelo, y con ellos los 450 profetas de Baal que comen de la mesa de Jezabel. Ahab convocó a todo Israel al monte Carmelo y también reunió a los profetas. Entonces Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Si Yahvé es Dios, síganlo; si lo es Baal, síganlo. El pueblo no respondió. Elías dijo al pueblo: soy el único que queda de los profetas de Yahvé, y ustedes ven aquí a 450 profetas de Baal. Dennos 2 toros. Ellos tomarán uno, lo descuartizarán y lo pondrán en la leña sin prender el fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña sin prender el fuego. Luego invocarán el nombre de su Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió: muy bien. Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, elijan primero su toro, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender el fuego. Tomaron pues el toro que les pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la noche, gritando: Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada, ni hubo respuesta mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Luego, al mediodía, Elías se mofaba de ellos. Griten más fuerte, les decía. Si bien es Dios, tal vez está meditando, o está ocupado, o anda viajando, o a lo mejor está durmiendo y tienen que despertarlo. Gritaban pues cada vez más fuerte mientras se hacían, según sus costumbres, incisiones con cuchillos para que corriera sangre. Siguieron gesticulando toda la tarde, hasta el momento en que se presentaba la ofrenda vespertina, pero no se oía nada, ni una sola respuesta, ni tampoco reacción alguna. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías mientras éste levantaba de nuevo el altar de Yahvé que había sido derribado. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de Jacob, del hombre que había recibido esta palabra de Yahvé: tu nombre será Israel. Elías arregló las piedras, después cavó alrededor del altar una zanja que podía contener como 30 litros de agua. Acomodó la leña, partió en trozos el toro y lo puso sobre la leña. Luego dijo: llenen con agua 4 cántaros y vacíenla sobre el holocausto y la leña. Y así lo hicieron. Y les dijo: háganlo de nuevo. Lo hicieron por segunda vez. Añadió: una vez más. Y lo hicieron por tercera vez. El agua escurría del altar y llenó toda la zanja. En la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se adelantó y dijo: Yahvé Dios Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que en todo actúo según tu palabra. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres Dios, tú, Yahvé,
y que tú eres el que convierte sus corazones. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto, y la leña absorbió toda el agua que había en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se echó con el rostro en tierra, gritando: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Entonces Elías le dijo: detengan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Los apresaron. Elías mandó que los bajaran al torrente de Cisón, y ahí los degolló. Elías dijo a Ahab: ahora sube, come, bebe, porque ya está aquí el trueno que anuncia la lluvia. Ahab subió para comer y beber mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Ahí se inclinó su cara y puso su cara sobre sus rodillas. Luego dijo a su sirviente: sube y mira para el lado del mar. El muchacho miró y dijo: no hay nada. Elías dijo: vuelve de nuevo. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de la mano. Elías le dijo entonces: anda a decirle a Ahab que eche su carro y baje, porque si no lo va a pillar la lluvia. En poco tiempo el cielo se oscureció, el viento empujó las nubes y cayó lluvia a torrentes. Ahab subió a su caballo y se volvió a Jezreel. Entonces la mano de Yahvé se posó sobre Elías. Este se apretó el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Palabra de Dios. Miren, hermanos y hermanas, qué lectura más interesante. Miren qué lectura más poderosa. Hay un conflicto de Baal y de Yahvé. ¿Quién era Dios? Y el pueblo de Yahvé se estaba olvidando de quién era su Dios. Y habían puesto en práctica costumbres, tradiciones, ritos, rituales que eran para esos dioses de Baal. Y estaban poniendo mucho su fe en ese dios Baal. Qué interesante es lo que hace Elías. Elías responde primero: yo no soy el causante de la desgracia de Israel. Ustedes mismos son los causantes, porque se han olvidado de Dios. En muchas ocasiones, queridos hermanos y hermanas, pasamos desiertos, pasamos dificultades, pasamos temores, pasamos sufrimientos. No porque Dios así lo quiera, sino porque somos nosotros mismos los que buscamos desiertos áridos, con calor abrasante, sin comida, sin agua, sufrimientos de pena, de dolor, de amarguras, de rencores, de celos, de envidias, porque no estamos siguiendo a Dios. Buscamos otros dioses, suplimos a Dios con otros dioses. Pero Elías empieza a clamar por el pueblo, empieza a pedir por el pueblo. Miren qué interesante esto. Dice que Elías le propone, bueno, le dice: vayan ustedes, traigan al pueblo de Israel y traigan a sus 450 profetas y vamos al monte Carmelo. Y ahí les dice: vamos a hacer lo siguiente, y les explica que van a poner un toro en sacrificio cada uno, pero no van a encender el fuego, y va cada quien a clamar a su Dios. Y aquel fuego que se encienda, entonces es el Dios verdadero. Elías no es tonto. Elías le dice: como ustedes son más,
Empiecen ustedes, hagan ustedes primero. No se quería llevar el show de un solo, de Yahvé, ayúdame y encender el fuego. No, quería demostrarle, quería humillar a aquellos. Y dice que aquellos emocionados prepararon el toro, pusieron el fuego, la leña, pusieron el toro sobre la leña y empezaron aquella gritadera y a clamar a su Dios. Y su Dios no les contestaba. Y empieza a pasar el tiempo, a marcar tiempo, y su Dios no les contesta. Qué interesante. Y dice que transcurrida la tarde, Elías empieza a mofarse, a burlarse de ellos. Y les empieza a decir, háblenle más fuerte, quizás su Dios está dormido, quizás no oye, quizás es sordo, grítenle. Se burlaba de ellos. Y dice que aquellos hombres en su desesperación con cuchillos empezaban a hacer laceraciones, se cortaban y la sangre empezaba a salir. Y su Dios no estaba ahí. Así nos pasa en muchas ocasiones a nosotros, hermanos, cuando suplantamos a Dios por otros dioses. Yo no te voy a hablar ahora de cuáles pueden ser los dioses que suplantan a Yahvé, porque usted los conoce los suyos, yo conozco los míos. Lo que te vengo a hablar es que si abandonas a Dios, no por miedo, no por rencor de Dios, vas a pasar el desierto, vas a sufrir por abandonar a Dios. Vas a sufrir porque vas a empezar a hacer cosas que no vienen de Dios, y eso tiene consecuencias. Muchos sufrimientos de nuestra vida pudimos evitarlos. Muchas laceraciones de nuestra vida, mucha sangre derramada se pudo evitar. Mucho llanto, mucha pena, mucho dolor pudimos evitar. Pero nos alejamos de Dios. Tantas guerras que se pudieron evitar, pero como Dios no habita en el corazón, el odio permanece en ellos. Y cuando ya no se pudo hacer nada, dice Elías, hoy me toca a mí. Elías no solo puso el toro, lo partió, lo puso sobre la leña, cavó un hoyo alrededor y les dice a los hombres todavía para probar quién era Yahvé. Mojen el altar, levantó el altar, mojen el altar, el toro, con 3 cántaros y le empezaron a echar agua. Y el agua mojó la leña, y de la leña escurrió a la zanja donde habían hecho alrededor. Y les dijo, vuelvan a hacerlo, otros 3 cántaros más, y vuelvan a echarle más. O sea, él se impregnó de agua. Y le dice, Yahvé, tú que me conoces y sabes que te sirvo. Y este pueblo que rebelde, que he olvidado de ti, demuéstrales que tú eres Dios. Porque yo he hecho lo correcto, demuestra que tú eres Dios. Y en el instante dice que bajó el fuego de Yahvé. Y se encendió aquella leña incluso estando mojada. Y todo se encendió. Miren qué interesante esto. Y dice que en ese momento el pueblo de Israel cayó de rodillas, rostro en tierra, y empezaron a gritar, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Nosotros en muchas ocasiones, hermanos, nos alejamos de Dios, nos vamos de Dios y pasamos por desierto. Pero si recordamos que el desierto espiritual de Dios, si volvemos al desierto espiritual, nos vamos a dar cuenta que Dios quiere conducirnos y apacentarnos, guiarnos. Esa agua que caía sobre esa leña es el Espíritu Santo en nosotros,
que nos está mojando y aquello que estaba seco llenándolo de la presencia de Dios. El fuego mismo representa el Espíritu de Dios. Y nuestro corazón debe arder en llama cuando conocemos a Dios. Él es Yahvé. Él es Dios. Él es poder y gracia. Él es el santo y el único. Y cuando dice que el milagro se dio y todos decían, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios, Elías no se quedó así. Y dice, agarren a estos 450 y les vamos a cortar la cabeza. Cuando Yahvé esté en tu desierto y haga brotar agua y haga fuego ardiente del Espíritu Santo en ti, hay que cortarle la cabeza a tus dioses falsos. Así como David le cortó a Goliat. Es decir, cortar la cabeza significa romper con toda atadura totalmente, no a medias. Un alcohólico no puede dejar de beber paso a paso. O lo dejas o lo dejas. Una persona que fuma no puede decir, bueno, yo me fumaba una cajetilla de cigarro, voy a empezar fumándome 10, después 8, después 7. Nunca lo vas a dejar. O te decides a dejar o no lo vas a dejar. Aquellos que tienen una doble vida, doble hogar, o te decides a dejarlo, pero no es a medias. Corta de raíz lo que no viene de Dios. ¿Quieres ver milagros de Dios? Corta de raíz el mal. Arráncalo. Deshace de ello. Esa es la fuerza de Dios. Ese es el poder de Dios. Pero fíjense también, hermanos y hermanas, pasa algo. Después de ese gran milagro, imagínense ustedes hacer fuego de la nada y la leña moscada. Si ustedes leen el siguiente capítulo, el capítulo 19, dice que en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4, dice, Ahab contó a Jezeel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas de Baal. Y Jezabel mandó a decir a Elías, que yo muera si mañana a esta hora no te trato como has tratado a los profetas de Baal. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Bersabá de Judá, dejó ahí a su muchacho, el criado que tenía. Caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Y ahí deseó la muerte y se dijo, ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Miren lo que nos puede pasar a nosotros. En muchas ocasiones nosotros podemos ver los milagros. Milagros inclusive imposibles, como eso de la leña mojada. ¿Cómo va a encender una leña mojada? Y no solo encendió, dice la lectura, que el mismo fuego absorbió el agua, la consumió, la evaporó, se la acabó. ¡Qué milagro! Y viene esta a decirle que mañana me muera si no te hago lo mismo y te corto la cabeza por lo que has hecho. Y dice que Elías tuvo miedo. ¿Por qué Elías tuvo miedo? Después de ver un gran milagrazo. Después de ver el poder de Dios con él, después de ver que su boca sí decía, Yahvé, hazte presente y pelea por mí. ¿Por qué tuvo miedo? Porque muchas veces nosotros buscamos un Dios de milagros. Buscamos un Dios milagrero. Y nuestra fe no está cimentada en milagros. Nuestra fe está cimentada en el amor de Dios. Dios nos ama hasta el extremo que entregó a su Hijo único para la salvación de cada uno de nosotros. Y nuestra fe no puede estar cimentada en milagros. El milagro se dé o no se dé, debemos seguir amando a Dios porque es Dios.
Y dice que aquel dejó a su muchacho, se fue al desierto y deseó la muerte. El que había visto un gran milagro, el que hace un día antes se estuvo burlando y les decía: grítenle más fuerte a su Dios para que le responda, despiértenlo. Ese empezó a huir. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto un milagro de Dios y a la primera queremos huir porque algo nos está agobiando, porque algo nos está presionando, porque algo nos está consumiendo, porque algo nos está quitando, robando la vida? ¿Cuántos hay que caminar juntos por el desierto? Caminar con Dios. Elías hizo ver al pueblo que estaba equivocado, pero Elías también se equivocó. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 19, se van a encontrar que se durmió y de repente un ángel lo despertó y le dice: come. Y dice que encontró pan y agua, pan y agua. Comió, se volvió a dormir, el ángel lo despierta nuevamente y le dice: come. Y eso se da 3 veces. Seguramente era maná. Seguramente era maná. Y comió 3 veces porque el ángel le dijo: tienes que llenarte, porque el camino del desierto será duro, será difícil, y tienes que estar fuerte, robusto. Y aquel hombre empezó su trayectoria. Aquel hombre empezó a caminar. Como dice el Salmo 24, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de las tribulaciones. Muchos hombres y mujeres, quienes al igual que Elías, han deseado fervientemente encontrar una solución rápida a ese sentimiento de muerte, de persecución, de angustia, de temor. Ahora Dios te dice: come mi cuerpo y mi sangre, porque tu desierto yo lo voy a vencer contigo. No eres el único hermano y hermana que ha vivido desiertos. Sabes que los desiertos sirven para fortalecer, para hacerte guerrero, para hacerte hombre y mujer de fe, creyente ante la enfermedad, ante la angustia, ante el temor, ante la pena, ante el dolor. Los hombres más grandes de la Biblia fueron hechos y formados en el desierto. Y tú estás cruzando por uno, entonces Dios te está formando. Génesis capítulo 46 versículos 3 nos dice: y Dios prosiguió: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. No le temas al que te persigue, no le temas al que quiere robarte, no le temas al que quiere asesinarte. No le temas a la soledad, al miedo, a la angustia, al temor, a la enfermedad física, emocional o espiritual. Dios está contigo. No hay cristiano que no tenga que pasar por Egipto, por ese desierto, para ser un siervo de Dios, un sirviente de Dios. Increíblemente en el desierto fueron forjados hombres que la historia cataloga como los mejores en la Biblia. Tenemos entonces a Abraham, que fue sacado de su tierra y de su parentela total al lugar que Dios tenía destinado para él. Pero antes de llegar ahí, tenía que pasar por el desierto. Dios solamente le dijo que lo llevaría a un lugar donde fluía leche y miel, pero no le dijo dónde se encontraba esa tierra. Así que tuvo que pasar por el desierto para poder experimentar las bendiciones de Dios y que él depende de Dios. Un José que fue vendido por sus hermanos a causa de la envidia de estos, que fue llevado a Egipto como esclavo y antes de llegar a ser el segundo hombre de la tierra de Egipto,
tuvo que pasar por el desierto para ser forjado en su corazón para que pudiera perdonar. Hay que perdonar. Moisés, para llegar a ser hombre más manso de la tierra, Dios lo llevó al desierto para forjar su carácter. Ser el mejor líder del Antiguo Testamento le costó a Moisés caro. Sacar a su pueblo de la esclavitud, porque Dios lo escogió a él, tuvo que pasar por el desierto. En fin, todos los personajes que tú ya conoces, que han atravesado desiertos espirituales, desiertos de enfermedades, de angustias, de temores, de lo que usted esté viviendo. Esos desiertos muchas veces debemos de vivirlo, pasarlo a través del silencio de Dios en nuestras vidas. Dios está probando qué tan fieles somos, qué tan dóciles somos de dejarnos formar por Él. No tengamos miedo de ir a Egipto, de pasar por ese desierto, que si bien es desierto, no será fácil atravesarlo. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. El desierto se vuelve entonces la universidad de Dios, donde nos enseña, donde nos equipa, donde nos prepara, donde nos da fuerza, donde nos da el ánimo, el coraje, la fortaleza, donde te dice: haré milagros en ti, haré cosas grandes en ti, te formaré, te guiaré, te haré fuerte, te haré grande. Esa es la universidad de Dios en el desierto. Quiero cerrar este tema, queridos hermanos, diciéndote que no estás solo, que Dios pondrá en tu camino hombres y mujeres preparados y equipados para ayudarte en tu necesidad. Donde otros te cierran puertas, Dios te abrirá muchas con muchas, hermanos. Y si la puerta no existe, Dios crea una especialmente solo para ti, porque te ama. Por eso San Agustín tenía una oración muy bella que decía: te he buscado según mis fuerzas, y en la medida en que tú me hiciste poder, y anhelé ver con más inteligencia, con más gracia, con más fe. Quería, oh Dios, afanarme en mis cosas, y me di cuenta que tú eres el Dios mío, mi Señor, mi única esperanza. No permitas que deje de buscarte por mi cansancio, sino que te busque siempre con renovada ilusión. Tú que hiciste que te encontrara, tú que hiciste que en ese afán de yo no encontrar camino, sumergirme en ti, y más cada día en ti. Dame las fuerzas para buscarte. Ante ti está mi fuerza y mi debilidad. Conserva aquella que ya no tengo y dame fuerzas nuevas ante ti, Señor. Dame un nuevo conocimiento a mi ignorancia. Y ahí donde abriste esa puerta, acógeme cuando yo entre. Y allí donde me cerraste, ábreme cuando yo llegue. Haz que me acuerde de ti, que te comprenda, que te ame, que creciente en mí, Señor, todos tus dones y tus fortalezas. Transfórmame de nuevo y para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, usted no está solo. Dios está con usted. Y nosotros estamos orando por usted. Ánimo. Que Dios te bendiga. Que Dios derrame sobre ti esa gracia de amor. Y en tus momentos de pruebas,
recuerda que Dios está a tu lado. Paz y bien a todos. Señor, aquí está mi vida. Hoy siento lágrimas brotar de este sucio corazón. Aquí estoy como una oveja perdida. Oh buen pastor, mi alma en ti quiere hoy reposar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí